Entonces, ya que tenemos las palabras claves, empezamos con esto. De determinar los campos, y las palabras claves serían las tablas, ¿verdad? Entonces, de ahí viene otro modelo de autobuses, y ya está. Para cada autobús se ha de mantener un registro de incidencias. Entonces, tengo acá este. Esto lo voy a poner asterisco para indicar que es una tabla. Incidencias. ¿Y qué lleva el registro de incidencias? Fecha, descripción, costo, ¿verdad? Y aquí dice tanto revisiones y reparaciones. Y aquí le voy a poner tipo, ¿verdad? Y voy a dejar a modo comentario. Reparación. ¿Qué más tenemos? Línea de autobús. Y la línea de autobús consta de una serie de paradas. Aquí no nos dice si tiene un nombre, si tiene un número. En cuanto a la línea de autobús, podríamos ponerle un ID, por ejemplo, y seguir leyendo. Línea. Y tenemos otra acá posible que sería línea de autobús, detalle de paradas. Que como dice aquí, las paradas están identificadas por el nombre de la calle donde están situadas y un número. ¿Por qué tengo dos posibles entidades o dos posibles tablas? Porque una dice línea de autobús y esto detalle de las paradas. Entonces podríamos tener acá un maestro de detalle, ¿verdad? No sé si tienen un comentario. No, ¿quién era? Ok, Igualmente no hay. ok. Entonces acá tenemos nombre de parada. Nombre, solo para. Ok. Tenemos nombre, dirección. Y aquí voy a poner ID, que va a ser el número. Mm, no, no nos funciona. Y longitud y latitud, o latitud y longitud, como quieran decir. Latitud, longitud. ¿Qué más tenemos? Hay una serie de autobuses asignados a cada una de las líneas. Esto no lo había marcado. Y ahora sí. Vamos a tomar en cuenta la última que está acá, que es autobús. Autobús. Y se registra la placa, el chasis, número de chasis, chasis, modelo, número de ejes. ¿Qué más? Kilometraje actual. Kilometraje. Ok.
Ok, entonces de acá sale autobuses asignados, pero eso lo vamos a hacer en la herramienta para cuando estemos relacionando los objetos. De momento, esto es lo que tenemos. Y vamos a pasarnos al DB diagramas. Entonces acá dice que vamos a crear una tabla que se llama autobús, ¿verdad? Y el autobús registra la placa. Lo voy a poner como un bar chart. Decía también número de chasis. Y esto también puede ser un bar chart o un bar card, dicen algunos. Número de ejes. Y eso puede ser un integer o un int. No le puse aquí el nombre. Ahí está. Yo peleando aquí porque no sale. Ok, voy a poner el número de chasis como el ID. Porque ¿cómo se llama esto? La placa, como decía en algún proyecto que participé para el control de una flotilla de vehículos, ellos ponían que si un vehículo tenía un accidente o le robaban las placas, si tenía un accidente se podían quedar tiradas las placas por X o Y motivo, se las robaban o cualquier incidente sucedía con estas. Lo mejor era poner el ID como el número de chasis, ¿verdad? Porque ese es el número de fabricante y ese en teoría no se puede borrar, ¿verdad? En teoría. Bueno, y está en varios lados del vehículo, ¿verdad? ¿Qué más? Modelo, número de ejes, kilometraje. Modelo, decía ahí también. Modelo. Pero de acá hay un modelo de autobús, ¿verdad? Inge, ¿Sí? perdone, esa tabla modelo autobús, ¿no sería ideal meter los campos que tiene en la de bus, la tabla de bus? Se puede. Se puede. Y de hecho no nos dice ni marca, ¿verdad? Si tiene un Sí, modelo, si tiene un modelo debería tener una marca, entonces ahí adolece de eso, ¿verdad? Entonces le voy a poner acá marca, varchar. Sí, un modelo y esto sería varchar de 50. Y capacidad pasajeros. Integer, ¿verdad? Y consumo. Integer. No, esto lo vamos a poner como float, ¿verdad? Creo que mejor decimal de 15,2. Listo. Entonces acá ya integramos, a ver.
Ya integramos el autobús con lo que habíamos visto del modelo autobús, porque no nos indican una marca, ¿verdad? Solo nos indican el modelo y capacidad de pasajeros y consumo de combustible. Entonces, esta la vamos a eliminar. Aunque podríamos establecer también, esto es como un futuro, una propuesta también que podríamos ponerlo para alguien. Esto lo digo como propuesta, ¿verdad? Crear una tabla que se llame marca. Y aquí descripción. Un ID, ¿verdad? Y en el modelo autobús también crearlo como otra tabla que diga modelo. Esto. ¿Cómo se llama esto? ID. Aquí podemos decir características. Y aquí marca. Entonces, aquí ya podríamos tener dos tablas, una para llevar el control de las marcas que actualmente la compañía o la empresa o la institución posee, ¿verdad? Y una tabla de modelos basado en la marca. Entonces, por decirlo así, tenemos que, por ejemplo, Toyota, que es una marca de vehículos así genérico, y su modelo es Corolla, ¿verdad? Entonces, aquí ponen Toyota, Corolla, características, número de asientos, capacidad, motor, etcétera, etcétera. Por eso lo puse así entre esto acá, en 3 puntos para indicar que tiene más cosas, ¿verdad? Pero como el ejercicio no lo dice, por eso estamos agarrando el autobús y modelo autobús, como también el compañero ahí nos sugirió, integrarlas todas en un solo, ¿verdad? Ok. También nos dice registro de incidencias. Incidencias. No sé si tienen dudas con lo que dije anteriormente. Pues hasta el momento todo claro, Inge. Sí, se va entendiendo. Ok. Pues aquí registró incidencias, perdón que me quedé callado, pero estaba escuchando lo que me decían y también estaba viendo que si esto estaba bien. Entonces, registro de incidencias, tenemos fecha, descripción, que pasó una revisión porque tiene un ruido extraño, o reparación de eje trasero, o reparación de radiador, qué sé yo, cualquier falla, ¿verdad? O revisión. Eh, el costo, obviamente, cuánto costó llevarlo al mecánico y el tipo de la incidencia, ¿verdad? Que en este caso puse comentario ahí, revisión o reparación, y le vamos a poner acá INT, ¿verdad? Y aquí vamos a relacionar
el autobús con la tabla esta de registro de incidencias y vamos a poner aquí. Pero lo vamos a cambiar acá. De esta forma. Pero ya sabemos que el número de chasis es el que se va a registrar acá. No sé si queda claro. Y aquí con estas referencias, ¿para qué se ponía? Autobús.autobús.id y esto es para acá. Ahorita lo vamos a arreglar el sistema. Registro incidencias.autobús.id. Y si está al revés. Entonces, aquí para aclarar el tema de las relaciones, solo para acá. Entonces, un autobús puede tener una o muchos incidentes, ¿verdad? O incidencias, tanto de revisiones como reparaciones. Pueden ser muchas que pertenecen al autobús, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner un su ID. Ok, aquí le hice entre los corchetes puse un par de configuraciones. Primero, esta que la habíamos visto que es de llave primaria, ¿verdad? Y esta increment, que lo que nos va a hacer es que esta llave, cada vez que se ingresa un registro, el ID sea incremental, que quiere decir la primera vez va a ser 1, la siguiente el 2, 3 y así sucesivamente a lo largo de la vida del sistema o de la base de datos. Entonces va a ser de tipo incremental. Un SQL Server se llama Identity, pero quiero ver cómo sale el script también. No me recuerdo si le pone Identity o incremento. Vamos a revisarlo. Ok, ¿qué más falta acá? La marca, el modelo de autobús, registro de incidencias, ya está. La línea de autobús, detalle de parada.
Y la asignación que también estaba acá de los autobuses asignados con las líneas, ¿verdad? Eso es otro tema ahí. Y ahorita lo vamos a trabajar. Pero primero, la línea de autobús. Entonces acá, table. No nos dan mayor detalle. Pero podría ser que qué sé yo, la línea de autobús que va a Puerto Barrios, podríamos ponerle una descripción ahí a modo de tener otro campo identificativo acá, ¿verdad? O de descripción. Y esto sería PK o primary key y esto incrementa. Em, Y si vieron, estoy jalando los campos acá para que sea más fácil. Varchar de 50. Dirección de 150. Inge, disculpe una pregunta. ¿Sí? Es que tengo una duda, por ejemplo, ¿es correcto que dos llaves primarias se pueden relacionar? ¿Se puede hacer eso o es incorrecto? Vamos a ver, dos llaves primarias se pueden relacionar por como ejemplo esta de aquí con esta. Autobús ID y registro ID. No, supongamos que, por ejemplo, yo tuviera autobús ID, pero también tuviera como llave primaria autobús ID en el registro, por así decirlo. ¿Sería correcto o eso no se puede hacer? Mm, A ver, depende de qué estemos haciendo. Acá esto podría quedarse como una llave primaria compuesta. Supóngase este y este acá. Podrían quedarse como compuesta. Y esta a su vez es foránea de acá, ¿verdad? Pero por decirlo así, autobús ID y autobús ID acá, y que sea llave primaria, ahí creo que estaría un error de diseño porque esto estamos... ¿Por qué aquí lo voy a decir esto? ¿Por qué el motivo de cada campo acá? Porque el registro de incidentes debería tener sus propios campos en el sentido de que la fecha pertenece al autobús o al registro. Al registro. La descripción de la falla o la reparación o por qué se llevó el vehículo al taller es de los incidentes. El costo es del autobús, obviamente porque no estamos hablando de una compra, sino de una reparación, una revisión, y es de incidentes. Y el tipo igual, entonces ahí hay que tener cuidado de esto. Entonces, el autobús ID es porque tenemos el número de BIN acá, que es del autobús, no es del registro de incidencias, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Sí, sí, Jesús, tenía esa duda que si, por ejemplo, no en este ejercicio, sino, por ejemplo, en otros sí se puede hacer eso, pero sí, en ese sí me quedó claro cómo es lo correcto, porque sí tiene razón, no tendría sentido ponerlo como llave primaria también en registro. Ajá, sí, ahí estaría complicado, menos que dijeran, le dijeran, mire, vamos a llevar el registro ID que sea, como les puse acá, incremental, y también el número de chasis que sea parte de eso. O como les puse algún ejemplo en el pasado, inicialmente, el número de la factura pertenece a la factura, ¿verdad? Pero también tienen un detalle que puede tener el detalle puede tener su propio ID y el número de la factura. Entonces ahí sí lleva una llave compuesta, una llave primaria compuesta, perdón. Pero una de esas pertenece a la tabla donde está, ¿verdad? Entonces,
No se puede tener dos números de bin en cada una porque una llave o un campo de estos pertenece a otra tabla, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, ingeniero, ya todo más claro, gracias. Ok, buenísimo. Entonces acá vamos a seguir con esto y me está marcando acá error porque... Ah, sí, faltan los campos. Aquí lo vamos a poner como decimal de 20. Entonces aquí yo estoy proponiendo esto de línea de autobús, guión detalle parada y tenga su ID, ¿verdad? Que sea de llave primaria esto y de tipo incremental. Y tiene su nombre, su dirección y un número aparte porque nos pedían eso, ¿verdad? ¿Qué decía el texto? Paradas identificadas por el número de la calle donde están situadas y un número. Por ejemplo, tercera calle, guión 01. Esto sale a través de una vista, ¿verdad? Pero esto puede ser un campo compuesto, una vista o un query donde concatenen estos campos, ¿verdad? Entonces, tercera calle 01. Pero el 01 no va. Bueno, sí nos puede funcionar. Estos de tipo llave primaria. Y también nos falta para relacionar la tabla. Eh, Está acá y vamos a ver esto acá y yendo muy lejos. Y esto le vamos a poner aquí línea autobús punto que es LAID y línea autobús detalle paradas punto LAID. Entonces aquí igual, si logran ver, línea autobús, su ID tiene una descripción, qué sé yo. Línea autobús a ruta Puerto Barrios o línea autobús zona 1, zona 6, perdón. Y el detalle de las paradas, qué sé yo, en la séptima avenida se me ocurre y primera calle hay una parada
en la segunda calle y así sucesivamente, ¿verdad? Y aquí nos falta relacionar el autobús con la línea, ¿verdad? Eso es lo último que nos falta. Entonces acá, autobús, línea. Y aquí vamos a poner dos campos que sería autobús ID y ese es de tipo varchar. Y esto va a ser, según recuerdo, era de 50, sí. Y bien, íntegra. Entonces acá le ponemos referencia. Autobús. Y le voy a poner aquí autobús asignado para el nombre de la relación entre las tablas y voy a decir autobús. Punto autobús. Y esto. Y aquí esta relación no la expliqué, perdón. Entonces una línea de autobús, puede tener muchas paradas, ¿verdad? Eso no lo he explicado. Entonces, y muchas paradas tienen una o pertenecen a una línea de autobús, ¿verdad? Aquí con esto es autobús asignado punto. Es que puse aquí, ese no está. Sí. Eso. Ahí está. Entonces acá ya tenemos la línea de autobús. Pero tenemos el autobús y una tabla donde vamos a asignar una de estas, ¿verdad? Y aquí referencia, línea. Entonces sería autobús, línea, punto LID y línea autobús punto. Ok, listo. Y estas las vamos a dejar como llave primaria para que no se repita. Que aquí se aplica
que este sea llave primaria acá, pero es una llave primaria compuesta, regresando a la pregunta del compañero. Porque igual está acompañada por otra llave que está acá, otro campo, ¿verdad? Que también es llave foránea de otro lado. Esto está malo. A ver. Ahí está. Entonces una línea de autobús puede tener muchos buses asignados y un autobús puede estar asignado a muchas líneas, ¿verdad? No nos indican si tiene que ser este autobús solo a una línea, ¿verdad? No nos indican, solo lo dicen así. Vamos a revisar por aquello que me haya confundido. Cada autobús, perdón, hay autobuses asignados a cada una de las líneas. No dice específicamente algo, ¿verdad? Entonces, ¿dudas hasta acá con esto? Buenos días, No, dije, con ingeniero. ese ejemplo quedó claro. Ok, no sé si alguien iba a hablar, ¿alguien más? ¿No? Sí, ingeniero, buen día. Yo tengo una pregunta. Ujú. Sí. Cuando una variable o atributos es de tipo int, ¿es necesario colocar el tamaño o no? No. Los tipo int son integer, entonces esos tienen un tamaño definido por el motor de la base de datos. Gracias, ingeniero. Ahora, cuando son de otro tipo de datos como varchar o decimal, como les mostré ahí, sí hay que especificar. Sí, adelante. Solo una pequeña, en la parte donde puso incrementar, ¿para qué agregó esa parte? Disculpe. Cada vez que se asigna un registro, obviamente cuando asignamos el primero empieza con registro de 1. Se inserta un segundo, va a tener el ID 2, 3 y así. Eso es el incremental o identity, que se le conoce en SQL Server. Entonces, cada vez que se inserta un registro, esto se incrementa uno más. Ok, perfecto. Gracias, señor. Inge, una consulta. ¿Sí? En la sintaxis ahí de este increment, en la llave primaria, en algún caso puso usted primero increment, coma pk, y en otro caso puso pk, coma increment. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. El orden de los Funciona igual. factores no debería afectar el producto, dicen por ahí. Ahorita vamos a revisar cómo sale. Esto es buena práctica. No debería afectar a la hora de generar el script, ¿verdad? Vamos a grabarlo y vamos a darle aquí export a SQL Server. Y vamos a ver qué salió. Entonces acá... Ok, entonces acá si logran ver el autobús ID dice primary key, ¿verdad? De ahí estaba primary key identity. Y aquí me dice que va a ser un seed, que es una alimentación de 1 en 1, ¿verdad? Y hay otra, a ver, acá, ¿cuál fue la que puse al revés? Increment PK y esta fue PK increment. Registro de incidencias y detalle de paradas. Entonces, detalle de paradas salió bien porque igual primary key, ¿verdad? Esta y el identity y en las incidencias aquí las incidencias las puse al revés y como ven acá primary key identity y cuando se generó para este que está al revés primary key identity no hubo ningún cambio. Inge, buenos días. Disculpe, ahí está Ujú. indicando que es una relación 1 a 1.
No. Aquí Como veo 1,1. se va alimentando de uno en uno. Ah, Yo puedo aquí ya. establecer, crece una vez, pero creces de dos en dos. Ah, ya. Entonces, Que es incremental. sí, exactamente. En el caso de la primera tabla donde indica autobús, que es un varchar, Ujú. primary key, prácticamente es lo que uno ingresa, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Ok. En cambio, en Perfecto. este tipo no se inserta nada, ¿verdad? Él va auto incrementando, auto insertando datos. Ok. Perfecto. Gracias, ingeniero. Pues nada. Entonces vamos a pasar acá a nuestro laboratorio. Ay, no arranqué el Management Studio. A ver, un segundo. A ver, ¿dónde está esto? Oye, me estoy chocando aquí con el escritorio. A ver. Lo único que no hace esta herramienta es creando la base de datos, o al menos yo no la encontraba acá, tal vez. Y aquí en la documentación, table column. No, break definition. No, bueno, la creamos acá. Entonces colocamos acá New Database, control autobús. Eh, Si quería una consulta de esos valores, ¿para qué se colocan? Disculpe. ok, como ya había explicado en una clase anterior, y están los videos, aquí dice initial size. Si entendemos inglés, pues lo van a poder determinar, y si no, se los explico acá. El valor inicial de la base de datos va a ser de 250 megas para el tipo de archivo de datos, y para el log va a ser de 100 megas. El autogrowth, cada vez que se cumple o se llena o se llega a los 250 megas, se va a incrementar 250 megas posteriormente. Entonces, internamente la base de datos va a ir creciendo de 250 megas en 250 megas. Igual que el transaction log, cada vez que se incremente va a ser de 100 en 100. Gracias, señor. Nada. Y aquí lo vamos a setear en otro path que tengo acá. Esto es como mejores prácticas. En SQL Servers deberíamos de colocar un tamaño inicial de los archivos y un incremental, porque por default nos deja un porcentaje, y cuando las bases de datos crecen, qué sé yo, ya 1 tera, y les dejamos un porcentaje de ese 10%. ¿Cuánto es el 10% de 1 terabyte? Pregunta para ustedes. Sería 100 100 gigas. gigas, ¿no? 100 gigas. Gigas. 100 gigas. Entonces, y si no tenemos los 100 gigas disponibles, cuando crezca la base de datos, se consumió el espacio disponible. Entonces, lo mejor es
colocarle un tamaño específico. Y aquí el tamaño máximo del archivo igual puede estar limitado a 100 megas o ilimitado. Cuando ponemos limitado es porque sabemos que no va a crecer tanto, pero cuando hablamos del sin límites es porque tenemos suficiente capacidad de storage o de almacenamiento. Depende, ¿verdad? Pero normalmente yo recomiendo dejarlo ilimitado, porque dependemos de lo que crezca el almacenamiento, ¿verdad? Entonces acá tenemos ya la base de datos, ya para crearse, estamos acá con esto y el Inge, script. ¿Sí? perdone, bueno, no sé si viene al caso la pregunta que le voy a hacer, pero ¿la bitácora no le define ahí a la hora de generar la base de datos el tamaño de bitácora que tenga que ser rotativo a la hora de la creación o es un parámetro independiente? La bitácora rotativa, ¿usted está hablando del transaction log? Correcto. Eh, Sí, por lo que estoy viendo, bueno, ahí dice log únicamente, pero no sé si ese es el transaction log. sí, este es el transaction log y solo crece de 100 en 100. Internamente SQL Server lo maneja a su modo con los log sequence number y cada vez que hagamos un checkpoint o un commit, estos es el motor de la base de datos lo va a manejar. Esto lo vemos en base de datos 2, cuál es el manejo del transaction log. Ah, ok, perfecto. Ya me dijo que me espere. Sí, Muy bien. tranquilo, tranquis. Acá estamos revisando qué pasó aquí con este y no me generó bien el script y lo voy a colocar acá, decimal comma. Entonces para validar acá le dan doble clic sobre este o aquí el validar con este chequecito que pasó. ¿Por qué se los... Porque no aguanta... Ahí está. No soporta tantos decimales. Que no recuerdo cuántos decimales tiene la longitud y latitud. Pues en 10. Coloquémosle 10. No, no debería ser tan exacto esto, ¿verdad? Entonces acá ya está las tablas, el script de las tablas. Vamos a explicar el siguiente tema de hoy, es explicar qué significa cada este script, por qué. Ok, entonces cuando estamos hablando, antes de seguir, tengo este repositorio en GitHub que nos va a servir para las siguientes clases. Ustedes pueden entrar ahí y visualizar este documento que ahora les estoy mostrando. Esto es un Jupyter Network, pero notebook que me permite crear contenido y al mismo tiempo tener scripts ejecutables según lo que esté haciendo. En este caso voy a agregar una conexión de SQL Server a este documento y yo puedo ejecutar scripts acá. Entonces, el lenguaje de definición o Data Definition Language, abreviado DDL, es un lenguaje que nos permite la creación y modificación de objetos como tablas, índices, usuarios. La sintaxis es similar a la utilizada por un lenguaje de programación para definir la estructura de datos, esquemas y otros. Los comandos más comunes son create, alter y drop. Vamos a ver después otro para ahí. Pero los principales son estos tres, ¿verdad? Entonces, como vimos antes, parte del create tiene diversas utilizaciones, como dice acá, crear la base de datos, tablas, índices, vistas, procedimientos almacenados y otros, ¿verdad? Entonces, cuando vieron que yo creé la base de datos, control autobuses, puedo tener diferentes configuraciones para esta base de datos. Yo puedo establecer un create database, como está así, o puedo crear una base de datos con otros parámetros.
Otros parámetros como los que tengo acá. Si se recuerden, apliqué ciertas mejores prácticas a la base de datos de autobuses, que es colocarle un tamaño inicial de crecimiento y también, perdón, un tamaño inicial de la base de datos, tanto el data file como el transactional file, y a su vez activar. Cada vez que crezca la base de datos se va a ir creciendo en 250 megas, de 250 megas. Lo mismo con el transaction log. Ya son de 100 megas en 100 megas y le cambié el path default. Ya no es el que tenía antes, program files y un path bastante grande, sino que tengo este SQL data y SQL log. Eso lo puedo crear de forma visual, como lo hice antes, y por medio de un script de base de datos como el que tengo acá. Entonces, voy a crear voy a ejecutar esta instrucción. Y como ven, se creó exitosamente. Tardó milésimas de segundo. Entro aquí al motor de la base de datos, o al DB Engine, y ya me aparece hospital, ¿verdad? ¿Qué tiene? Nada, porque no hemos creado nada. Lo que yo configuré en la base de datos anterior, esto no lo tiene los valores default. Entonces voy a borrarla y voy a crearla con estas mejores prácticas, pero utilizamos aquí esta instrucción create database, y este create database es lo que le estamos indicando al motor de la base de datos qué es lo que tenía que hacer, porque después las siguientes son por ejemplo este create table. Aquí hay un create table, pero ya lo vamos a explicar. Y después tenemos create index, create procedure. Entonces podemos jugar con este create según nuestras necesidades. Pero en este caso, creamos la base de datos hospital. A ver. Propiedades otra vez. Y ahora sí tiene mejores prácticas aplicadas, que tenga un tamaño inicial de 100, que su crecimiento sea de 100 en 100 y tiene un path diferente al que tenía antes, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? Inge, ¿sabes qué? ¿Podría repetirlo? Es que ahí me perdí un poquito. ¿Qué cosa, mi estimado? ¿Qué necesita que repita? ¿Todo o una parte? No, solo lo último ahorita, el cambio. Ah, ok. Sí, Esa partecita sí es que ahí sí. es que yo puedo crear una base de datos de esa forma y toma los valores default, pero puedo crearla con un script que indique el nombre del data file, dónde está ubicado, cuánto es el tamaño inicial y cuánto crecerá en megas cada vez que se ocupe los 100 megas iniciales. ¿Sí? Pues puedo utilizar esta instrucción y al ejecutarla, aquí ya no la vuelvo a ejecutar porque me va a dar error. Si la ejecuto acá, ya me dice ya existe, escogete otro nombre de base de datos. Y ya está creada. Tenemos propiedades y lo que le cambié ya fue aplicado. Eso esencialmente. No sé si quedan dudas. No, ya no, Inge, gracias. Ok, súper. Súper. Eh, También ahí está en el documento la fuente de utilización de estas instrucciones. Hay más, ¿verdad? Podemos agregar más configuraciones u otros parámetros, pero no vamos a entrar en detalle porque sí son bastante. Ustedes entran al link. Aquí me indica Create Database y tiene un resumen y la sintaxis, y como ven tiene muchas más
instrucciones, ¿verdad? También podemos tener create table, como ya hemos venido haciendo con los scripts. Aquí tenemos este create table y tenemos el nombre de un objeto, en este caso una tabla. Este se puede crear como ven acá, se visualiza entre corchetes, se puede... Sí. Aquí. ¿Cuál es? Entre comillas o sin ningún signo que lo... Como mostré antes, ¿verdad? Son válidas los corchetes y las comillas, pero no otro, ¿verdad? También, si no estoy mal, se puede usar apóstrofe. Apóstrofe, ¿dónde está aquí? No, el apóstrofe no se puede usar, me marca error. Entonces, y me está marcando acá porque ya existe. Entonces nos marca el Management Studio, que es una aplicación externa a la base de datos. Nos está marcando un error acá. ¿Y por qué es el error? Si yo coloco acá, si valido el script, pues está bien. Pero si lo ejecuto, me dice que ya existe un nombre autobús en la base de datos. Por eso es que me marca acá. Ok, regresando a esto. Entonces, las bases de datos nos permiten crear objetos como las bases de datos y acá en este ejemplo tenemos la tabla médico, ¿verdad? Entonces le damos enfoque o hacemos que el script utilice la base de datos hospital, por eso dice aquí use hospital, para crear esta tabla. Si yo no especifico una nombre de base de datos acá, me la va a crear en la base de datos por default o en el sistema. El default, vamos a ver más adelante qué es esto. Pero si mi base de datos por default es control de vehículos o control de autobuses, pero yo quiero crear esta tabla en médico, pero como no estoy especificando este use, va a crearlo en control de autobuses y ahí es lo que yo no quiero. Entonces por eso utilizamos el use hospital para que utilice esa base de datos y vaya a crearme la tabla ahí, ¿verdad? Como les había dicho, puedo tener acá tipos de datos. Ustedes pueden consultar la referencia de Microsoft SQL Server, qué tipos de datos hay. Pero en general tenemos de tipo entero, varchar, float, decimal, datetime, que es de tipo fecha, y otros, ¿verdad? Y en este caso particular estamos indicándole al motor de la base de datos que cree este campo como tipo entero, que sea identity o autoincremental, como había explicado antes. Cada vez que se inserta un registro, automáticamente me aparece un dato, ¿verdad? Si el primero era 1, el siguiente va a ser 2, 3 y así sucesivamente. La llave primaria se especifica de esta forma. El nombre del médico tiene varchar de una extensión de 150 caracteres y este not null. ¿Qué quiere decir este not null? Indica que cada vez que se inserta un registro tiene que llevar algún dato. De lo contrario no se puede insertar o no se puede proseguir. A ver, vamos a ejecutar este. Y en hospital ya debe existir la tabla médico. Y efectivamente, con sus columnas indicamos que médico ID,
nombre médico, apellido médico, y especialidad y fecha de contratación. Si ven acá dice no null, tanto la llave primaria como el nombre del médico y el apellido del médico. Eso quiere decir que no se podrán insertar valores nulos o vacíos, o ausencia de valor, ¿verdad? Mientras que en especialidad dice null y en fecha de contratación igual. ¿Dudas hasta acá? No, no dije por mi parte, no. Ok, los Por el demás. momento no. Ok, buenísimo. No sé los demás, Karina, Iris. Todo claro, Inge. Todo bien, Inge. Ok. Entonces vamos a utilizar también otro tipo de validaciones o configuraciones para crear una tabla. Ya vimos que era un identity, que es una llave primaria, que es not null, pero también podemos tener que cada vez que se inserte un registro en esa tabla, tome la fecha del sistema. ¿Y cómo lo logramos? Colocando esta instrucción default get date. Y también podemos tener una validación de fecha que siempre, perdón, que se inserte un dato, la fecha de inscripción sea mayor a enero, perdón, a enero del 2021, ¿verdad? Yo ejecuto esto y se creó exitosamente. Entonces ya debería tener yo acá una tabla que se llame paciente. Existen los constraints, que son las validaciones, las cuales se tienen que cumplir como integridad de entidad. Si la fecha es menor a lo que dice la validación, nos mostrará un error. De igual forma, cada vez que se inserta un registro nuevo, tomará la fecha de sistema. Entonces, si la fecha de sistema está mala, supónganse, qué sé yo, tiene que 12 de septiembre, pero del 2005, por ejemplo, por algún problema con la batería de la computadora o el servidor, pues no se podrá insertar porque la fecha es menor a lo que estamos tratando de validar. Okay, entonces ya tenemos paciente acá. Siguiente ejemplo, podemos crear tablas débiles o asociativas en el que se pueden crear de dos formas. Creamos los campos acá para la tabla paciente médico y solo indicamos que tenga referencias hacia estas dos tablas, ¿verdad? Cuando hablamos de referencias es porque estamos indicando que es una llave foránea. Pero también podemos crear también como el segundo 2.32 el ejemplo de esta forma de más detalladamente indicando los campos, como dice aquí, seed increment, que se vaya alimentando y se incremente de uno en uno. Y aquí está la validación de la integridad referencial que les mencionaba, que sea en constraint una validación, que exista el dato, ¿verdad? Como llave foránea. ¿En dónde? En la tabla médico. Y aquí hace la referencia a esa tabla médico, ¿verdad? Y que cada vez que haya un borrado de datos se haga en cascada. ¿Cómo se hacen los borrados en cascada? Se borran primero los hijos y después los registros padres. Y cuando hablamos de update en cascada, vamos a actualizar los datos. Si de forma distinta se actualizan los padres y posteriormente los hijos. Y aquí tenemos validación de entidad, que es específicamente la llave primaria. Definimos que es este campo y va a crear un índice de tipo clúster acá. Igual acá les dejo la referencia de creación de una tabla con sus, particularidades, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? No, bueno. También podemos crear índices que son objetos de las bases de datos. Un índice nos sirve para utilizarlo como el índice de un libro. Le indicamos en qué página está
qué dato, ¿verdad? Si yo ando buscando, qué sé yo, el nombre del paciente o la fecha de inscripción del 2021 de ayer, ¿verdad? Entonces podemos hacer búsquedas utilizando los índices, como en este caso, y nuestras consultas o queries serán mucho más veloces. Que por el contrario, si no utilizamos índices, nuestras búsquedas serán muy lentas porque podríamos tener millones de registros y queremos encontrar un dato. ¿Y qué es lo que hace el motor de base de datos? Pues barrer todos esos millones de registros hasta encontrar el dato que estamos buscando. Por eso utilizamos los índices para evitar esa situación. Y aquí está la documentación del motor de la base de datos. También podemos crear procedimientos almacenados o store procedures en inglés, que son mini programas almacenados en la base de datos que podemos utilizar para diversas operaciones. Podríamos utilizarlos para reportería, para, según parámetros que le enviemos al store procedure, este se comporta para borrar datos, insertar datos o inclusive actualizarlos. Entonces, como ven ahí, este store procedure cuando se ejecuta recibe un parámetro que es fecha i, podría ser fecha de inicio, para mostrarme qué pacientes fueron inscritos en la fecha que le estoy enviando, ¿verdad? Entonces, si yo ejecuto esta instrucción, vamos a ser capaces de visualizar aquí en Store Procedures este reporte pacientes. Yo puedo modificarlo acá y me muestra lo mismo que teníamos antes, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? No, No, claro. Ok, listo. También podemos utilizarlo para crear logins a nivel de instancia. Estos logins nos van a servir para conectarnos a la base de datos o a la instancia base de datos y tener acceso a las diferentes bases de datos que tengamos ahí según los permisos que establezcamos. En este caso, si ustedes ven, vamos a crear 3 logins con 3 passwords diferentes, en el que la expiración del password está apagado, el chequeo de la política del password, que es ¿qué es? Alfanumérico y caracteres especiales, está apagado, y la base de datos default es hospital. Les mencioné antes que cada consulta deberíamos de ejecutarla o crearla sobre sobre la base de datos que tengamos acceso. En este caso es como los ejemplos de arriba o estos que estoy mostrando es hospital. Entonces se crearon en la base de datos hospital. Entonces acá mi default base de datos es hospital. Entonces vamos a hacer una demostración que pasa después de haber creado este usuario. A ver, lo voy a ejecutar y su base de datos va a ser hospital, ¿verdad? Entonces, para entrar a un motor de base de datos, existen varias formas. SQL Server, por ejemplo, por supuesto. Podemos entrar con Windows Authentication si tenemos, estamos conectados a un dominio, a un Active Directory o un dominio de red, o bien un usuario local de Windows, o bien podemos utilizar SQL Server Authentication, que son los usuarios locales. En este caso vamos a utilizar un usuario local y su password es 789. Le trato de ingresar y me dice que no puede abrir la base de datos default y que falla. ¿Y por qué es? Porque actualmente, si yo vengo acá a Security y refresco o actualizo este usuario MDE Rodríguez, voy aquí a propiedades, capitulando
la política de password está apagada, como vimos en el script. La expiración de la contraseña igual está apagada. La base de datos default está para hospital. Y si vengo aquí a User Mapping, me indica no tengo permisos hacia esta base de datos hospital. Entonces por eso me está fallando. ¿Cómo hacemos para que ese login a nivel de instancia base de datos tenga permisos ahí? Entonces acá el ejemplo 2.7 dice crear un usuario a nivel de base de datos y establecer roles de lectura y escritura. Entonces acá yo voy a utilizar la base de datos hospital y creo el usuario a nivel de base de datos, no instancia, ¿verdad? De estos tres que acabamos de ver. Entonces podemos decir mdjpérez se va a crear a nivel de la base de datos como un usuario y le vamos a asignar permisos de lectura a este señor. Entonces me voy a loguear con mdjpérez ahora. Y 1, 2, 3. Si quiero entrar a control de autobuses, me muestra que no es accesible para mí. Persona, que fue la base de datos que usamos antes, también me muestra error o no me deja entrar. Y hospital, sí puedo verla. Y tenemos dos tablas creadas ahí. Médico-paciente, aunque en realidad tenemos... A ver. Algo me salté. Esta me salté. Entonces en la base de datos existen tres tablas, ¿verdad? Paciente médico y el usuario que actualmente tiene acceso acá también las puede visualizar, tres tablas. ¿Dudas hasta acá? Solo Ingi, una consulta y con el chequeo de expiración de fecha, ahí le pone un límite de fecha hasta el día que va a estar válida esa contraseña o cómo funciona cuando está en encendido. Buena pregunta. No, a ver, solo quiero consultar la documentación. A ver, acá. Se vence la contraseña y después... Sí, se vence, tiene un tiempo, no recuerdo. Esa sí no me la sé. A ver, consultemos acá. Tiene un tiempo de duración. Pues no muestra. El default es off. Creo que son 90 días, no me recuerdo bien. No indica acá, pero sí se vence. Creo que son 90 días, una cosa así, o 60 días, no recuerdo bien, pero sí se vence. Ah, ok, sé que es como un tiempo por default. Sí, no tiene esto como para limitárselo. Ah, ok. Solo Sí. será mi duda. Ok. Gracias. Igual lo voy a buscar y se los comparto. Yo recuerdo que son de 60 a 90 días. Casi nunca se pone eso, pero ahí está. O por lo menos yo casi no lo utilizo por el tema ese que
por lo menos un cliente que yo soporto, tenemos a nuestro cargo un inventario de 1600 instancias de base de datos. Entonces manejar esto sí está, sería titánico, ¿verdad? Porque si tenemos algunas instancias, tenemos como unos 40 usuarios, ¿verdad? Y que se venzan las contraseñas, está titánico. Entonces, lo que se hace es que se utilizan, o la mejor práctica es utilizar logins de Windows Authentication, ¿verdad? Entonces ahí se maneja a nivel de sistema operativo. Entonces ahí como dice el dicho, se matan dos pájaros de un tiro, en el que la contraseña se está constantemente actualizando según las políticas del dominio. Y esto es afectado también a SQL Server. Entonces, si su contraseña o su login tiene problemas, no va a poder entrar a la base de datos. ¿Sí? No sé si queda claro eso. Sí, sí. Ok. Sí, yo recuerdo que son 60 o 90 días. No lo tengo claro, pero sí se vence. Sí se vence. Ok, siguiente tema. ¿Podemos modificar los objetos? Sí. ¿Cómo? Con la instrucción alter. Como dice aquí, instrucción utilizada para modificación de objetos en el sistema de gestión de bases de datos relacionales. ¿Cómo podemos agregar o modificar una tabla agregando un campo o una columna? De la siguiente forma. Podemos agregar este campo de tipo entero cada vez que se inserte un dato, el default sea 1 y que su rango siempre esté entre 1 y 3. Puedo modificarlo en un futuro después que sea insertado el registro, o puedo también insertarlo cuando lo estoy haciendo, ¿verdad? O sea, el default es 1, pero puedo insertar un 2, un 3, pero no podría insertar un 0, un 4, un 5 porque no está dentro del rango. Si yo vengo aquí a la tabla y este es paciente, a ver, y paciente dice que tiene y no tiene la columna, ¿verdad? No tiene el rango crediticio. Entonces, por eso estoy agregando esta columna que indica rango crediticio. Entonces, regreso a SQL Server en columnas, refresco acá o le doy a actualizar y ya me aparece rango crediticio. En las constraints o validaciones, antes solo tenía fecha, solo tenía 2 y ahora me aparecen otros 2. Ahora tengo 4. Dos para fecha y 2 para rango. En fecha teníamos un valor default, que era la fecha del sistema, y en rango tenemos un valor de 1. Y la fecha también tiene una validación que tiene que ser siempre mayor al 1 de enero del 2001. Y para el campo rango crediticio debe estar entre un rango de 1 y 3. Si inserto otro dato fuera de ese rango, falla el registro o los datos que voy a insertar y no me permite continuar. También puedo quitar columnas. Perdón, antes de continuar acá. ¿Les quedó claro esto de agregando un campo a la tabla? Asumo que sí. También podemos quitar columnas. Entonces podemos utilizar alter table, el nombre de la tabla, drop column. Como puse acá, es necesario colocar drop column para indicarle al motor de la base de datos que esto es lo que vamos a borrar. Y actualmente tiene ese campo, esa columna especialidad en médico. Refresh y
Y aún existe. Si yo ejecuto esto, lo elimina. Otra vez actualizar y ya no está. ¿Podemos reconstruir un índice? Sí. Tenemos varias instrucciones para esto. Está el rebuild, que es reconstruir completamente el índice. Quiere decir, si yo puse, a ver, arriba creamos un índice. Create index tipo non-cluster y aquí fecha de inscripción de tipo que sea ordenado de forma ascendente. Como estos índices son de tipo árbol B-tree, estos de alguna forma se desordenan, entonces hay que volverlos a reconstruir. Y se desordenan porque estamos insertando registros, estamos borrando, actualizando, entonces se tiene que estar constantemente reconstruyendo o reorganizando las páginas, ¿verdad? O los ramales de estos árboles. Cuando usamos la instrucción rebuild, se reconstruye completamente el árbol B-tree. Y cuando usamos un reorganize, se rebalancea el árbol. En este caso vamos a hacer un rebuild y va a ser bien rápido porque como no tenemos datos, tarda milésimas de segundo. Pero si tuviéramos una tabla de millones de registros, podría tardarse hasta 24 horas o más. ¿Podemos modificar procedimientos almacenados? Sí. ¿Cómo? Como antes usamos create procedure, ahora usamos alter procedure. ¿Qué estamos haciendo acá? Agregamos un campo a la consulta, si no estoy mal, a ver. Sí. Antes solo aparecía nombre paciente, apellido paciente. Ahora estamos modificando el store procedure para que me salga acá fecha de inscripción. Lo ejecuto y ya me modificó el store procedure. También podemos modificar los logins. Podemos deshabilitarlos o bien cambiar la contraseña por medio de instrucción SQL. Entonces voy a correr uno a uno. Y aquí en logins tenemos estos tres que creamos, que voy a deshabilitar MDFaroche. Y me sale comando exitosamente completado. Le doy a actualizar. Y aquí me muestra MDFaroche con una crucita roja. ¿Qué quiere decir eso? Deshabilitado. Aquí el estatus está disable, ¿verdad? ¿Y se puede cambiar la contraseña de esto? Sí. Antes entré con 1, 2, 3 y ahora con la contraseña que tengo ahí. Y efectivamente logró entrar. Y otra vez, como no tengo acceso a las otras bases de datos, pues no puedo hacer nada. ¿Dudas hasta acá? No por el momento, Inge. Igual con el drop se pueden eliminar los registros de los logins, los usuarios y todo. Aquí estamos hablando de manipulación de los objetos. Como dice aquí, permita la creación y o modificación de objetos, no de datos. Cuando queremos borrar datos, usamos otras instrucciones. Porque cuando usamos un drop, borro toda la tabla.
O en este caso aquí estoy borrando un procedimiento almacenado, un índice, unas tablas y podría borrar los logins. Igual si se referencia con un where o algo, igual solo tendría que borrar el registro, ¿no? Es que aquí estamos borrando el objeto, no los datos. Si yo quisiera borrar... Por ejemplo, un usuario, ¿cómo se elimina? El usuario se elimina de esta forma. Drop login, solo así. Ok. Esa era mi duda. Sí. Ahora, si queremos borrar datos en una tabla, se me ocurre... Sí, esa parte. Ya. Sí, Un tema de consultas. Sí. Sí, es un delete. Sí. Ahí estamos, gracias. Ok, súper. Entonces lo que voy a hacer ahorita es correr estas instrucciones y lo que van a ver es que los objetos previamente creados ya no existirán. Se me ocurre. Y aquí lo corrí mal, ¿ve? Se tenía que poner use hospital para que cree el osteoprocedure ahí. Listo, entonces acá ya se creó. Ya me mencionó que hay un otro señor ahí. Entonces, en herramientas como esta del GPT Notebook, debemos de ser bien específicos e indicarle a esta herramienta que estamos conectados a un servidor de base de datos y que cada script que utilicemos aquí embebido debemos utilizar o indicarle la base de datos por default. De lo contrario, me va a crear los objetos en mi base de datos default. Estas son las de sistema. No sé por qué no me parece el store procedure, pero a ver. Ya aparece. Hospital. Es que estoy conectado con el usuario MDJ Pérez. Este usuario no tiene capacidad de ver los objetos, pero en mi usuario, este server alumno, lab server alumno, sí puedo ver los objetos. Eso está aquí en Programmability y aquí está reporte pacientes. Y en la base de datos master debería haber lo que bueno, está bien. Entonces, dependiendo los permisos que tenga, puedo ver objetos en la base de datos. Como estos usuarios tienen los permisos mínimos, no pueden ver muchas cosas. Porque, por ejemplo, MDJ Pérez entró acá. En roles de sistema o de servidor, tenemos diferentes. Pero en este caso, este usuario MDJ Pérez no tiene sysadmin u otros. Con sysadmin puedo tener acceso a todo. Pero este usuario está limitado solo a visualizar una base de datos y con rol de data reader, data writer. Cuando hablamos de data reader, estamos hablando que
vamos a poder ser capaces de leer datos y cuando hablamos de Data Writer, poder escribir o insertar o borrar datos en la base de datos hospital, nada más. Pero como ven acá, no tengo un chequecito para las otras bases de datos. Y por eso es que me muestra que no tengo acceso, ¿verdad? No sé si queda claro este tema. Hablen hoy o callen para siempre. No, todo bien. Ah, todo bien. Ah, justo, bastante entendible, bastante entendible. Nada, Todo claro. mejor nada mal. Está bien. Ya que, Sí, ya, ¿qué más? Pero el parcial se va a ver. Pobrecito. Eso vamos a hablar ya de último, son las 10:30, ya casi termina el periodo. Entonces voy a ejecutar esto. Anteriormente me sacó acá un montón de errores porque lo corrí 2 veces. Entonces lo voy a correr ahora. Y no puedo borrar el último porque está en uso. Se quedó una sesión abierta ahí y no lo pude borrar. Pero no importa. El resto de objetos, por lo menos, a ver, una par de tablas sí desaparecieron, se borraron, ¿verdad? Borramos el store procedure, el índice, las 2 tablas estas y los usuarios. Con la instrucción drop, específicamente dice drop procedure, drop index, drop table, drop login. Y podría ser un drop database y se borra también. Aquí este aparece, ¿verdad? Pero si yo vengo acá y le doy refresh o actualizar, ya no está. Lo mismo con los usuarios. Aquí security, logins. Aquí aparecen estos 3 y solo va a quedar uno. Nada más. Ok. Voy a volver a recrear algunos. Ese ni existe. Y aquí, bueno, grabé los cambios, solo quiero hacer algo acá. Esto. Entonces esto, como es un repositorio, entonces todos los cambios que haga acá se van a ver reflejados en el repositorio de GitHub que les compartí al inicio. Entonces si yo hice el cambio acá, que decía A. Rodas y ahora lo cambié a E. Rodríguez, ya se verá reflejado en el documento. Ok, listo. Entonces acá ya vimos create, alter, drop también, que borra todos los objetos. Y los últimos 3 básicamente son ¿cómo se llama esto? De setear privilegios o permisos a objetos de las bases de datos. Esos privilegios, como dice ahí, puede ser select, update, insert, delete, execute, reference, alter, hold y otros. Como ven acá, estoy dándole permisos acá específicamente a este usuario. Solo permisos de select, nada más. Y solo sobre esta tabla. Anteriormente le habíamos dado permisos a algunos. Por ejemplo, MD Rodríguez.
no tiene permisos de lectura ni escritura, ¿verdad? Solo aparece MD J. Pérez y MD Faroche. Pero este solo tiene acceso a la base de datos, pero no puede hacer nada más. No puede ver objetos, no puede hacer un select, no puede hacer nada. Pero si vengo después y asigno permisos específicos, por ejemplo, el Grant Select puede ir a ver datos de esta tabla. También tenemos Grant Execute, que son permisos para ejecutar este Store Procedure a este usuario. Nada más, no lo puede editar. Porque aquí arriba puedo darle permisos de alter. Pero como no se los estoy dando, no puede hacer eso. También puedo denegar lecturas. Sobre objetos específicos. ¿Se recuerdan que a MD Faroche le di permisos de lectura-escritura para todos los objetos o tablas en la base de datos? Pero aquí puedo decirle, pero este login no tiene acceso a ver datos de los médicos. Chipilín. Esto está de precado, todavía funciona en algunos motores, pero en 2019 ya no funciona. Tenemos Grant Alter. Aquí, como les decía, puedo darle permisos para modificar este Store Procedure a este usuario. Entonces, si yo ejecuto acá, MDJ Pérez, me voy a conectar como MDJ Pérez. Y voy a tener acceso a la base de datos aquí, hospital, programmability, Store Procedures, y puedo venir acá y le doy modify. Ya puedo modificarlo. Pero si entro con el usuario MD Faroche o ¿cuál es la contraseña? Quiero ver. Oh, falló. O MD Faroche. Y la contraseña es... es que... 789. Aquí entré como MD Rodríguez. Este usuario puede entrar a la base de datos hospital también. Tiene login pero el permiso de ejecutar. Y si logran ver acá, si no, vamos a usar la lupita. Acá me aparece un candadito, si logran ver. Y si doy botón derecho, el Modify está deshabilitado. Entonces podemos tener seguridad bien granular para los usuarios. No sé si me explico. Sí, ingeniero. César, ¿alguna duda? Hoy ha estado muy callado. No, todo bien. Todo bien, todo bien. Ok, excelente. Entonces, como les mostré, podemos modificar, crear, borrar los objetos. También podemos establecer permisos específicos. Podemos establecer a nivel general y específicos para los usuarios. Entonces, si vieron en la demostración, yo entré con unos usuarios, les di permiso de modificar un objeto y a otros no se los di, solo les di permiso de ejecución. Entonces, solo les aparece el listado del objeto, pero no pueden modificarlo. Y las fuentes de los permisos de negar y revocar, aquí están la documentación.